El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. La selva amazónica es presa de múltiples incendios. Su destrucción, aunque parcial, tendrá consecuencias para la temperatura y la biodiversidad del planeta. De hecho, la generación y dispersión de humo viene comprometiendo la calidad del aire de varias regiones relativamente cercanas a los incendios, y aún de ciudades lejanas como Sao Paulo, Brasil. Los medios de vida de pequeños productores locales y pueblos indígenas se han visto amenazados por el avance de las llamas. Entre los más afectados está la comunidad indígena Chiquitana de Santa Mónica, en Bolivia, que ha perdido una gran cantidad de ingresos al quedarse sin los bosques que gestionaban de forma sostenible en el territorio de Monteverde, según informa la asociación ecologista WWF. Para prevenir futuros incendios, urge combatir las causas de la deforestación e impulsar una restauración posterior que permita recuperar el bosque y evitar una mayor degradación y pérdida de la cobertura vegetal, así como impulsar políticas públicas para poner fin a la deforestación a gran escala en la Amazonía. Que la tragedia ambiental no solo nos conmueva, sino que su grito de alerta nos lleve finalmente a tomar una posición respecto al futuro de nuestro planeta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para ver cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, es el tema de las políticas ambientales, la política y medio ambiente. ¿A raíz de qué? Como todos estamos enterados, hace varios días la Amazonía está ardiendo. Y bueno, la primera pregunta que saltó fue ¿por qué los medios se demoraron tanto en cubrirlo, ¿no? Para responder esta y otras preguntas tenemos a un buen amigo de la casa y periodista especializado en temas internacionales y ambientales, a Ramiro Escobar. Ramiro, lindo tenerte aquí hoy día. Gracias por estar aquí. Y bueno, como decíamos, ¿no? Uno de los primeros problemas o de las primeras preguntas que se hacía la gente en redes era ¿por qué los medios demoraron tanto en cubrir esto? Una de las respuestas posibles era porque pensaban que no iba a ser tan grave. Digamos, los incendios forestales no son tampoco algo demasiado inusual. Pueden suceder de forma pequeña, de forma controlada, ¿no? Pero no sé si puedes desarrollarnos un poquito más este Bueno, tema. lo que ocurre es que los incendios forestales o incendios, hay que distinguir, hay incendios forestales que son incendios del bosque, incendios de zonas cultivadas donde se quema el pasto, o las zonas cultivables para volver nuevamente a sembrar, ¿no? Lo que ocurre a veces es que esos incendios que supuestamente son controlados pasan al bosque y van degradando el bosque, y al través de los años se torna más posible que haya más incendios en el bosque. El bosque amazónico tiene una manera de defenderse, ¿no? Es húmedo y entonces evita que se prendan tan fácilmente las maderas de los árboles. Pero cuando ya ha sido atacado por las llamas una vez, y a pesar de que hayan apagado el incendio, el bosque se degrada y ya no tiene tantas defensas. Cuando se queman extensiones agrícolas que están vecinas a los bosques, fácilmente pueden saltar esas supuestas quemas controladas hacia los bosques y producirse lo que estamos viendo. Esto viene ocurriendo desde hace varios años, no es nuevo que ocurra. E incluso se debatió en estos días si es que la magnitud con la que se ha presentado hoy ese fenómeno, más que fenómeno, es un fenómeno, es un accidente, es la consecuencia de la acción humana, es mayor que otros años. Es cierto que ha habido años que ha habido una cantidad de volumen de bosque o de zonas agrícolas vecinas al bosque afectadas, ¿no? Pero lo que ocurre este año es que ha habido más focos de incendio. Y además ocurre en el contexto en el cual en Brasil hay un presidente que es permisivo con esto. En el pasado eso también ocurría, pero mientras eso ocurría, el Estado brasileño también combatía la deforestación y logró bajar de manera notable la deforestación. Ahora, las políticas ambientales del gobierno de Jair Bolsonaro, ¿no? Son magras, son pálidas. Él mismo es un antiambientalista prácticamente, un negacionista del cambio climático. Él y su ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo. Entonces lo que se ha creado es una atmósfera en la cual quemar un bosque y extender la frontera agrícola
no es, digamos, tan mal visto desde la esfera del poder, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, por más anticambio climático que sea, o por más que niegue el tema, sí hay tú como ves, sí hay una comprensión de la importancia que implica tener un bosque amazónico, o ni siquiera eso podemos esperar de Bolsonaro. No, sí, por supuesto que hay, por eso el argumento que él ha sacado frente a las declaraciones de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, sobre la intención de darle ayuda para combatir los incendios, en realidad es del G7, ¿no? Claro. El grupo de las 7, levanta el argumento de que la Amazonía es de Brasil. Los brasileños siempre han tenido esa visión de la Amazonía, ¿ya? Es decir, lo ven como un territorio que es especialmente soberano e importante, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, no en este gobierno, sino desde muchos gobiernos atrás, la visión amazónica de los brasileños es una visión sumamente rigurosa, cuidadosa, vigilante, pero lo que ocurre es que eso está hecho desde la lógica política, quiero defender ese territorio, pero no tanto, casi nada, yo diría, de la lógica ambiental, ¿no? El ministro del Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, uh-huh, es un hombre vinculado a la agroindustria, uh-huh, no es un ambientalista para nada, ni un especialista en el tema, y el propio Jair Bolsonaro tampoco, y su ministro de Relaciones Exteriores tampoco. Araujo, el canciller, ha negado abiertamente el cambio climático, diciendo que es un complot de la izquierda internacional. Entonces, en esa lógica instalada en el Palacio de Planalto en Brasilia, o sea, no vas a tener, pues, no solo políticas ambientales, sino un ánimo de la población en pro de la conservación. Al contrario, hubo en uno de los estados brasileños, creo que fue en Rondônia, o en el Acre, un día del fuego, ¿no? Uh-huh. Donde varios industriales o agropecuarios o agricultores se pusieron de acuerdo para quemar ciertas extensiones, ¿no? Entonces, así como hay presidentes que llaman a no usar el plástico, hay presidentes que llaman, pues, a que quemas el bosque y no pasa nada, ¿no? Claro, entiendo. ¿Y cuán cierto es que también hay una responsabilidad de parte de Evo Morales? También, por supuesto. Evo Morales no tiene políticas tan antiambientalistas, digamos, como las de Jair Bolsonaro. Carlos Ortuño, su ministro del Ambiente y el Agua, así se llama en Bolivia, sí es un hombre que trabajó en el ámbito de la conservación, pero lo que él hizo hace unas semanas es autorizar quemas controladas en el territorio boliviano. No exactamente en la Amazonía, sino en la Chiquitanía, que es un ecosistema vecino a la Amazonía y vecino también al Chaco, Paraguay, que es un territorio que comparten Paraguay y una parte de Bolivia. Entonces, estas quemas controladas, también para expandir la frontera agrícola, para volver a cultivar, se sale muy fácilmente del control, ¿no? Es muy difícil decir, no, esto no va a pasar, porque una vez que se prende el bosque, se prenden las plantas, controlar esa quemas es sumamente complicado. Sobre todo si me imagino que autorizó las quemas sin que el Estado se involucre en participar en un sistema de control o algo así. Creo que eso es lo que está fallando. Y además, lo otro que ocurre en general en Brasil y en Bolivia, eso lo ha dicho Omar Duroyani, que es un científico peruano, quizás uno de los pioneros del estudio del medio ambiente y del ambientalismo en el Perú. Y el problema principal es la deforestación. Eso es lo que señala Duroyani, creo que es efectivamente lo que ocurre. O sea, los incendios, la expansión de la frontera agrícola, no son una consecuencia de que hace varios años se está deforestando la Amazonía, la Chiquitanía, el Chaco, y eso llama, digamos, a los agricultores a expandir la frontera agrícola, Cuando se expande la frontera agrícola y se producen estas quemas, buscando agrandar los campos de cultivo y buscando volver a cultivar, entonces el fuego se expande, el fuego avanza, y esto sería más difícil si es que el bosque fuera más grande, pero como ya está degradado, está impactado, entonces esto ocurre con mucha más facilidad. El bosque ya no tiene cómo defenderse, ¿no? Y esto evidentemente es un tema que nos tiene que involucrar a todos, no solamente a Brasil y a Bolivia, pero sin embargo estaba leyendo la semana pasada que Bolsonaro había dicho que él no iba a aceptar ayuda hasta que Macron se disculpe, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé qué tanto se está involucrando a la comunidad internacional en este problema.
Bueno, a mí lo que me sorprende es que hayan pasado varios días en los cuales el debate estuvo centrado sobre todo en la cuestión forestal, en la cuestión de defensa civil, lo que es, por supuesto, esperable, razonable y necesario, ¿no? Ver si esos incendios se van a impactar, ver cuáles son las causas de los incendios, como hemos estado conversando. Pero hay un ángulo político que es sumamente importante, ¿no? Claro. No hay probablemente tema más político que el medio ambiente. Fíjate que todos los foros internacionales tienen siempre una discusión sobre el cambio climático. Hay tratados internacionales como el Acuerdo de París, ¿no? Un nuevo protocolo, más que un tratado para que los países se involucren y disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? El tema del cambio climático ya se ha tratado en el Consejo de Seguridad. Y la Amazonía, en ese escenario, es un componente importante. No es exactamente el pulmón del planeta, como mucha gente dice. Primero porque no funciona como funciona un pulmón, digamos, lo que hace es producir oxígeno, ¿no? Uno respira oxígeno y bota CO2, pero lo que sí hace la Amazonía es producir oxígeno. Más oxígeno producen los océanos a nivel global. Sin embargo, la Amazonía sí es importante porque produce oxígeno y porque es un sumidero de carbono, es decir, hay moléculas de CO2 producto de las emisiones planetarias, las captura, las fija en los árboles y libera oxígeno. Entonces, sí es un ecosistema importantísimo para el planeta y por lo tanto tiene importancia internacional y por lo tanto es visto incluso por los países amazónicos como un geoestratégico, ¿no? Parte de los países que son amazónicos tienen por supuesto una ventaja frente al resto en el sentido que gobiernan un ecosistema que es vital para el conjunto del planeta. Y en ese sentido me gustaría que entremos a lo que nos toca a nosotros, porque nosotros también tenemos parte de Amazonía y sin embargo hasta donde he visto a Madre de Dios empezó a afectar un poco, ¿no? El tema de los incendios, pero ¿es este mismo incendio? ¿Es otro? No, lo que hay que entender es que varios días también se ha estado diciendo que como que el incendio llega de Brasil, ¿no? Claro. Lo que puede llegar de Brasil son las cenizas, el humo, ¿no? O de Bolivia. Pero este fenómeno que yo te explicaba hace un rato de quemas que producen incendios que se salen de control, es un fenómeno que se produce simultáneamente en esta época en varias partes, ¿no? En Brasil, en Bolivia, en el Perú. Acá ha habido focos de incendios en estos días coincidiendo con lo que ocurrió en Brasil. Lo que ocurre es que si en el conjunto del ecosistema amazónico o de la Chiquitanía, que es un ecosistema vecino, ocurre esto, entonces sí tienes un problema que ya se torna regional. Y en el caso del Perú se han tomado previsiones, efectivamente, porque parece que las cenizas ya están llegando, no los incendios, sino las cenizas, ¿no? Y porque había focos de incendio en Madre de Dios, y lo dramático fue que el presidente regional de Madre de Dios dijo que si ocurriera algo como lo que está ocurriendo en Brasil, no tendrían cómo controlarlo, porque resulta que hay una sola compañía de bomberos en Puerto Maldonado y 3 motobombas y una no funciona. Entonces, es terrible el nivel de descuido que hay sobre esto, ¿no? Bueno, el tema de los bomberos es otro tema, ¿no? Si acá en Lima, si vas un poquito al sur, llegas a, no sé, a Chilca, ya ves que los bomberos no tienen agua, empezando por ahí, tienen solamente una bomba, o sea, en fin, el tema de la infraestructura de los bomberos es un problema a nivel nacional, pero sí es preocupante que desde el gobierno regional de Madre de Dios no se tenga ningún plan de contingencia, no se tenga ninguna propuesta para poder controlar en caso suceda esto. Se tienen planes de contingencia, pero no son suficientes, ¿no? Entonces, mira, vamos a una pausa y regresamos para hablar de cuál es cómo maneja el Perú esta situación de las quemas controladas y otros problemas de la Amazonía. Ya, gracias. Bueno, estamos de vuelta aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y lo que estamos entendiendo hoy es cómo los incendios de la Amazonía impactan en nuestras vidas, porque definitivamente
tiene un impacto. Ajá. Entonces, estábamos viendo el caso peruano, ¿no? Hablábamos Madre de Dios, que no tiene la logística necesaria para responder en caso sucediera algo similar a lo de Brasil, pero hay diferencias, ¿no? con Brasil, ¿no? Primero, el tamaño del bosque que se maneja es distinto, y segundo, no sé si tú tienes más claro cómo se maneja el tema de las quemas controladas aquí. Bueno, lo que pasa es que... O sea, si son controladas. Lamentablemente no, es una costumbre. Uh-huh. Algunos creen erróneamente que es una costumbre ancestral. No es una costumbre ancestral. Por ahí se ha escuchado eso también, ¿no? Sí, sí. Prehispánica, ¿no? Digamos que el hombre prehispánico o el hombre amazónico, también prehispánico, digamos, no era tan tonto, ¿no? Lo que ocurre es que ya entrada la colonia y la república se produce la aparición o aparece esta costumbre, ¿no? De en esta época seca quemar los árboles o quemar el bosque para producir ceniza. Supuestamente la ceniza fertiliza, luego... ¿Supuestamente o de verdad fertiliza? Sí, yo creo que tiene un efecto en la fertilización, ¿no? Y además expandir la frontera agrícola, volver a sembrar. Entonces, esto siempre se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha hecho y está penado por la ley en el Perú. Eso lo dijo la vez pasada el jefe del COE, ¿no? Uh-huh. Y de Defensa Civil, ¿no? Está penado por la ley, pero no hay suficiente control para que no se haga, ¿no? Entonces... la mayoría de lugares donde se hace, me imagino que el Estado no suele llegar. Claro, ese es parte del problema, ¿no? No tiene una capacidad de control. Imagínate si en las áreas protegidas no hay suficientes guardaparques. Estos incendios o estas quemas no se producen en las áreas protegidas. No es lo mismo una quema que un incendio. Una quema es deliberada. El incendio se produce cuando la quema se sale de control o cuando alguien prende un fósforo en el bosque. Y cuando el bosque está degradado y cuando hay alta deforestación, entonces las quemas pueden provocar incendios. Pero sí hay causas naturales de los incendios forestales, ¿o no? Es más difícil porque ¿Es más difícil el bosque en general, amazónico... ¿o es más difícil acá en el bosque amazónico? El bosque amazónico tiene cómo protegerse porque es más húmedo. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es difícil que las llamas se metan fácilmente al bosque amazónico porque es bastante húmedo y entonces que se prendan, como se prende una madera, no ocurre tan fácilmente, ¿no? No sé si alguna vez ha sido un bosque amazónico. Sí. Abajo es sumamente húmedo, tiene unas copas arriba, lo que se llama el sotobosque está abajo, eso es sumamente húmedo. Entonces que el fuego se mete ahí fácilmente no ocurre, pero cuando ese bosque ya está degradado, cuando ya lo han deforestado por una parte, o cuando hay una sequía extrema, digamos, cosa que se ha venido produciendo en la Amazonía desde hace algunos años, aparentemente como consecuencia del cambio climático, ¿no? Entonces el bosque tiene menos defensas, el bosque se puede prender, ¿no? Y entonces lo que ha pasado en varias zonas, fíjate solamente en Tarapoto, no hay que ir tan lejos, digamos. Tarapoto es una zona bastante deforestada y hace más calor, porque el bosque también te da sombra, el bosque produce lluvia, el bosque amazónico produce toneladas de agua que sale a la atmósfera y que producen lluvia hasta en la Patagonia. Eso algunas personas no lo saben, ¿no? Piensan que es allí nomás, ¿no? Por eso es vital para la región y para el planeta. Entonces, el bosque amazónico tiene cómo defenderse si no está degradado, pero si está degradado es cada vez más vulnerable, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando en la Amazonía desde hace varios años, a partir de la expansión de la frontera agrícola y de las quemas que se salen de control. Si bien acá en el Perú está penado el tema de las quemas, igual sucede, como bien has dicho, pero también hay otros problemas a los que nos enfrentamos en el momento de hablar del cuidado de la Amazonía. Por ejemplo, la tala ilegal. Así es, ese es otro problema que además produce deforestación, ¿no? Se supone que para talar los árboles, para aprovechar los árboles, tienes que tener planes de manejo forestal. Es decir, así como sacas, vuelves a sembrar. O dejas una parte del bosque sin impactar, ¿no? Y por eso hay bosques de protección dentro de la categoría de áreas protegidas, pero la tala ilegal es un gran problema. Otro gran problema es el narcotráfico. Otro gran problema es actividades ilegales en general, por ejemplo, a consecuencia del narcotráfico, el pase de droga por la zona, la construcción de carreteras para actividades ilegales, madereras o de narcotráfico, o la construcción de carreteras que no tienen en cuenta el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, hacer inmensas carreteras en la Amazonía, ¿no? Como una que se quería hacer en Pucallpa, impulsada por
el congresista Tubino. En Purús específicamente. Claro, y que finalmente se ha quedado en suspenso. O hidrovías gigantescas sin las mayores previsiones, o hidroeléctricas como las que se quiso hacer en Inambari, ¿no? Todo eso produce impacto en el bosque amazónico y lo va degradando y lo va haciendo más vulnerable, ¿no? Se puede hacer agricultura, incluso en alianza con el bosque, eso se llama silvicultura, ¿no? No es que no se pueda sembrar en el bosque, ojo, en la Amazonía, se puede sembrar, hasta los nativos en contacto inicial lo hacen. La yuca es un sembrío frecuente en la Amazonía. Se puede tener ese tipo de actividad, pero siempre tratando de cuidar la dinámica del ecosistema, y eso es lo que no se hace. ¿Qué otro tipo de actividades controladas se pueden desarrollar en la Amazonía? ¿Y cómo se pueden controlar? Por ejemplo, la pesca, ¿no? La pesca produce la mayor cantidad de proteínas para los habitantes de la Amazonía. Es un recurso central la existencia de cientos de especies de peces que son sumamente importantes para la alimentación. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que hay también impacto sobre las pesquerías, ¿no? Hay programas de recuperación, por ejemplo, de paiche en algunas zonas, ¿no? Pero hay ríos contaminados por la minería, que es un factor que no había mencionado hace un momento, que es otro factor que empieza a impactar la Amazonía, ríos que se contaminan, o pesca furtiva in extremis, ¿no? Entonces, no es que la Amazonía no se pueda tocar, ¿no? Ese es probablemente también un error de algunas personas pensar que la Amazonía tiene que ser intocable. No tiene que ser intocable, es aprovechable, pero es aprovechable de manera racional, sostenible, ¿no? Pero digamos, ¿se puede realizar cualquier tipo de actividad en la Amazonía? Porque, por ejemplo, mencionabas la hidroeléctrica. Una hidroeléctrica no se puede hacer. Se hace, pero tiene un costo muy alto, ¿no? Porque significa tumbar bosque. Cuando tumbas bosque produce la emisión de gases de efecto invernadero. Tienes que medir cuál es la ventaja de cosas tan simples como esta, Katy. O sea, ¿por qué se consume tanta energía en algunas zonas de Brasil? Por ejemplo, por el uso de aire acondicionado. Actualmente ya existen formas, ¿no?, de hacer construcciones que no consuman tanto aire acondicionado, ¿no? Existen modos de vida que te, digamos, distancian del consumo excesivo de aire acondicionado. Pero cuando tienes un ritmo de vida consumista, que exprime al ecosistema, a los recursos naturales, entonces vas a necesitar más energía. La razón por la cual el presidente Lula hizo un acuerdo con el presidente Alan García para construir hidroeléctricas en el Perú que abastecieran a Brasil, es porque ya no tenían dónde hacer hidroeléctricas. Yo recuerdo que un funcionario en Belo Horizonte, un ministro de ese momento, me dijo, bueno, si ustedes quieren vender, nosotros compramos. Pero yo recuerdo también haber ido a Inambari, donde iban a construir una hidroeléctrica y la población estaba en pie de guerra, ¿no? ¿Y por qué? Porque iban a tumbar el bosque y eso disminuye la posibilidad de capturar carbono, ¿no? Aumenta las emisiones e impacta en la vida concreta de las personas que viven por ahí. Claro, lo que pasa es que normalmente se siente su vida tan lejana y sabemos tan poco de ello, incluso lo triste es que el Estado lo sienta tan lejana, ¿no? Y no entienda cómo funcionan las dinámicas de la población. Yo creo que hay un chip que no tenemos en la cabeza ni los ciudadanos ni la clase política, y es que pensamos que el medio ambiente, la conservación de los ecosistemas es casi un agregado de las políticas. Veo ese gallito de las rocas ahí y digo, claro, se ve bonito y alguna gente puede pensar, bueno, esto se trata de defender gallito de las rocas, guacamayos, monos capuchinos, etcétera, tapires, ¿no? Pero se trata de defender recursos vitales. Por ejemplo, ¿qué produce el bosque? Agua, ¿no? Si tú no tienes un bosque en pie, conservado, en las zonas de la Amazonía, y no solo allí, sino en el resto del continente, va a escasear el agua, pues, ¿no? Algo tan simple como eso. Ahí viven además los indígenas, a quienes se les ha olvidado un poco en este debate, ¿no? Pues se ha hablado más de los animales, han salido memes donde incluso había cebras por toda la Amazonía. Jirafas, en la Amazonía viven los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, va a sonar horrible, pero no es raro que se les olvide. Normalmente se les suele olvidar, no se les suele tomar en cuenta, ¿no? Es nuestra triste realidad. Porque no, se hace como si no existieran, incluso por parte de algunas personas que quieren defender la Amazonía, casi que se olvidan de que ahí viven pueblos indígenas,
¿no? Y son, en el caso de Perú, cerca de 60 etnias. Bueno, el tema es que mientras no incorporemos en nuestro imaginario y en nuestra práctica social, sobre todo, la variable ambiental, ni a nivel social, ni a nivel político, ni a nivel de política internacional, es nivel global, las cosas van a cambiar demasiado. Es decir, nuestra práctica de vida, nuestra práctica social tiene que cambiar, pero tiene que cambiar a partir del entendimiento de que defender la Amazonía, como defender la Chiquitanía, o los bosques del Congo, que también están siendo impactados, o los de Indonesia, ¿no? Porque hay incendios forestales en todo el mundo, no solo en la Amazonía. Eso no va a cambiar, y no es que uno ponga la variable ambiental como un agregado, sino como algo que vertebre la política. Eso es lo que se está discutiendo a nivel mundial, y eso es lo que parece no entender Jair Bolsonaro, y parece entender un poco más Emmanuel Macron, ¿no? Bueno, y eso es lo que no parecen entender muchos políticos y muchos empresarios. Bueno, Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Vamos a una pausa y Gracias a regresamos. ti, Katy, por la invitación. El dato IDEPUC. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Amazonía alberga más de 40.000 especies de plantas. En ella habitan más de 6.000 especies de animales y cerca de 1 millón de indígenas divididos en 400 pueblos, de los cuales 51 se encuentran en territorio peruano. Como principal regulador del clima del planeta, la Amazonía constituye la cuenca fluvial más grande del mundo. Además de captar y almacenar el carbono, las selvas influyen en la velocidad del viento, los regímenes de lluvia y la composición química de la atmósfera. Esto fue el dato IDEPUC. Bienvenidos al segundo bloque al día de hoy del programa de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana y bueno, hoy en este bloque estamos con dos chicas súper capas para seguir reflexionando sobre el tema del incendio en la Amazonía. ¿No? Tenemos a Jocelyn Ostalaza, ella es oficial nacional del programa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Jocelyn, bienvenida, gracias por estar aquí. Y tenemos a Marisabel Torres, ella es periodista ambiental o ambientalista, ¿cómo se dice? Ambiental. y editora de Mongabay Latam. Gracias por estar aquí, Mari. Un gusto tenerte otra vez por acá. Gracias a ti. Y bueno, entonces estábamos hablando en el bloque anterior con Ramiro Escobar un poco el origen del problema, ¿no? Y bueno, vemos que más allá de que ocasionalmente pues la selva puede ser víctima de incendios forestales por causas naturales, pues también hay causas humanas y que son las que se atribuyen en este caso, ¿no? Que es el tema de la quema controlada, ¿no? La quema controlada, entre comillas, porque si estuviera controlada no estuviéramos en medio de este barullo. Pero este asunto nos lleva a reflexiones, ¿no? A reflexiones sobre qué tan preparados estamos para enfrentar problemas así, cuáles son las implicancias de este tipo de problemas y sobre todo una cosa que mucha gente se preguntaba, que me parece súper válida, nosotros qué podemos hacer desde nuestras casas, ¿no? Desde nuestro día a día contra un problema como este. Porque claro, había gente que decía, ay, tú dejas de tomar tu gaseosa con cañita y ya crees que estás solucionando el problema, pero mira cómo se quema la Amazonía, ¿no? O sea, creo en todo caso una cosa no quita la otra, ¿no? Pero ¿a qué nos interpela este problema que está sucediendo en nuestra Amazonía, pero que a pesar de ser nuestra Amazonía, la sentimos lejana? ¿A qué nos llama? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que está dejando este problema, más allá de que también podemos hablar sobre la magnitud y la normalidad de esos incendios, es que revela que lo ambiental es en verdad un problema político y también económico, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de que el tema se haya hablado en la reunión de G7 y que Bolsonaro por primera vez haya tenido una respuesta que no voy a decir conciliadora, pero que por lo menos dio medio paso para atrás al decir que le importa la Amazonía y que le importan los parámetros ambientales, están claramente relacionadas con el tratado que Mercosur quiere firmar con la Unión Europea, ¿no? Entonces, Macron lo que ha dicho claramente es que
ese acuerdo que se está negociando hace 20 años y que permitiría que Brasil, por ejemplo, pueda exportar carne a Europa con mayor facilidad. Entonces lo que Macron dice es, mira, vamos a revisar si vamos a firmar este contrato, porque yo no veo que tú estés respetando lo que dijiste que ibas a respetar, que es la Amazonía, ¿no? Porque es claro que el discurso de Bolsonaro está promoviendo estas conductas en la Amazonía. O sea, a partir de eso empiezan a moverse una serie de hilos políticos y económicos, donde entra también a hablar Trump dice yo te apoyo Bolsonaro. Entonces, en verdad este problema ambiental tiene una serie de ramificaciones políticas y económicas y de intereses en la Amazonía que son, yo creo, en verdad, la causa grande, ¿no? Entonces, cuando tú dices, claro, efectivamente, si uno deja de comer una hamburguesa, ¿va a ayudar o no? Siempre es bueno, porque uno como ciudadano tiene que hacer algo. Pero acá estamos hablando de sistemas, ¿no? De sistemas económicos, de intereses económicos, de lobbies, de grandes exportaciones y de mucho dinero, ¿no? Entonces, sí creo que si el problema tiene que ver con lo político y lo económico, la respuesta tiene que ver también con lo político y lo económico. O sea, me parece interesante que recordemos que la Amazonía es un sistema que no solamente es de Brasil, sino que incluye a otros 8 países, ¿no? Y ver si a partir de eso se puede establecer algún tipo de presión. No lo sé, o sea, ya Bolsonaro ha dicho, mira, Brasil es nuestra Amazonía y los demás más o menos no se metan con mi casa, ¿no? Ustedes tienen su pedacito, ocúpense su pedacito. Yo creo que eso es lo complejo de esta situación. Sí, yo creo que esta tendencia que viene también desde el mercado, como bien dices, hay un interés comercial por producción, ya sea de soya, de carne y otros, que mueve también a nivel local que propietarios de ciertas áreas empiezan a explorar este tema de las quemas y bajo las condiciones ligadas al clima en términos de sequías o que ya están generando bastantes impactos no solamente en la Amazonía sino también en los Andes y en las costas, se vuelve incontrolable. Entonces acá viene todo un paquete técnico que viene o que se tiene que definir cuando tú hacías la mención de qué tan preparados estamos para empezar a enfrentar estas nuevas condiciones ligadas a la política, ligadas a la parte económica, porque bueno, hay toda una serie de demandas y oportunidades de alguna forma para que empezara a generar oportunidades a nivel local, pero tienen que ser controladas con ciertos lineamientos en términos técnicos que puedan adaptarse a las nuevas condiciones en estas áreas. Y lo que explican y los escenarios que han proyectado, o sea, a nivel de escenarios climáticos, sí, proyectan la Amazonía como una sabana. Exacto. Es decir, en los siguientes años habrá mucho menos en términos de humedad, mayor temperatura y si se fomenta la generación de este combustible, es decir, la tala de los bosques y acumular este combustible, es lógico que se van a generar quemas incontrolables. Entonces, lo que ha pasado y lo que ya viene pasando hace muchos años en la Amazonía es simplemente un indicador de que esto puede generar aún problemas mayores y que necesitamos no solamente Brasil, sino, como bien dijiste, la Amazonía y los países, prepararse hacia enfrentar, cómo vamos a enfrentar estos incidentes a futuro, ¿no? Que ya lo vimos, se descontrola rápidamente. Exacto. Claro, pero para enfrentarlo en mancha, como se dice, necesitamos que todos los países involucrados tengan, no sé si la misma visión, pero al menos apunten hacia el mismo lado, ¿no? O sea, lo tomen como un interés prioritario, el tema ambiental, el tema de cuidado de la Amazonía, pero no estoy segura de si es una prioridad para todos los involucrados, ¿no? Ahí hay un tema de seguridad también, adicionalmente a la parte ambiental. O sea, estamos viendo, y pasó en Estados Unidos, pasó en Chile, cuando se generan estos incendios, a partir de quemas pequeñas que se descontrolan, ya comienzan a afectar zonas pobladas y luego se vuelve ya no solamente un problema ambiental, sino un problema de seguridad y desplazamientos de poblaciones importantísimas. Entonces, pérdida no solamente de biodiversidad, sino también a nivel de material e incluso pérdidas humanas. Entonces, hay todo un proceso que no se está valorando adicionalmente. En efecto, la discusión está muy enraizada en la parte política, económica, y que hay que tener una atención hacia el ambiente ambiental, pero eso repercute también en un espacio de seguridad que deberíamos como sociedad defender. Sí, yo creo además lo que me parece en los últimos días se está tratando de
corre cierto discurso que me parece perverso con relación a la normalidad o la costumbre de estos incendios, ¿no? Entonces, es cierto que a partir de entre agosto, septiembre, octubre, un poquito más de noviembre, en los países amazónicos, es una época de incendios forestales. ¿Por qué? Porque es el momento en que la selva se seca un poco, es un bosque húmedo, es decir, tú no podrías tener un incendio en enero porque está lloviendo, es imposible. Entonces, es por eso que son esos meses. Y porque es una práctica común en Perú, en Colombia, en Ecuador, en estos países, en África, que está ahorita también quemándose, es una práctica común incendiar. Que sea común no quiere decir que sea bueno, ¿no? O sea, es común que haya robos, eso no los hace buenos, Claro. ¿no? Entonces, imagínense si nos hemos aterrorizado por lo que ha pasado eso, que hace 20 años está sucediendo esto. Sí. O sea, hace 20 años estamos perdiendo miles de hectáreas de bosque tropical, porque durante 20 años esto se repite, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que dicen, no, pero es que en el contexto, en el promedio, no es tan grande. Claro, porque cuando quieres encontrar promedios, si te vas 20 años para atrás, en realidad tú puedes hacer lo que quieras con las cifras, ¿no? Pero lo concreto es que las quemas comparadas, si tú comparas desde enero hasta agosto de este año y lo comparas con enero-agosto del año pasado, son aproximadamente 80% más. Es decir, el año pasado teníamos unos 25.000 y ahora tenemos unos 40 y tantos mil. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado en este aumento? Es súper clara, ¿por qué? Claro, entonces alguien dice, ya, pero es que en el 2010 o cuando estaba Lula había más. Efectivamente había más. Hubo una época de sequía, en fin, pero justamente a partir del proceso en el que se agudizó el problema de quemas en la Amazonía, empezó también un proceso para disminuirlo. De hecho, Brasil se le reconoció en los últimos años tener una política muy buena de control de deforestación, ¿no? Sí. Por eso es que hay el Fondo Amazonía, por eso es que estaba Alemania, Noruega, apoyando este proceso, Sí, ¿no? incluso en el marco de la OTCA, del Tratado de la Cooperación Amazónica, Exacto. se ha impulsado todo un programa para monitorear justamente estos focos de calor y tratar de promover la reducción de estas quemas, potenciales incendios. Exacto. Entonces, en efecto, existen varias iniciativas que están buscando cómo reducir, incluso también a nivel de promover técnicas para hacer quemas controladas, ¿no? No podemos evitar que la gente busque algunas oportunidades en términos de cultivos. Entonces, en esa lógica hay posibilidades de aplicar técnicas de control en ciertas quemas. Claro, Y que pero en la pierdas quema el riesgo. controlada se necesita que el Estado intervenga. Claro, es que también en la quema controlada depende de qué vas a quemar, porque hay quemas distintas. Hay una quema de un terreno que ya fue deforestado hace mucho tiempo, ya no es bosque primario y que ya lo están utilizando para agricultura o para ganado. Y que cada vez que empieza la temporada se quema porque hay cierta idea de que eso hace que la ceniza abone el terreno. Es discutible en muchos términos, pero digamos es una práctica. Pero ya ese terreno hace 20 años está deforestado. Otro es el avance de la frontera agrícola ganadera en bosque primario, que no debería ser talado. Entonces, donde tú vas, talas y luego vas y quemas para habilitarlo, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, y el problema es que lo que está haciendo Bolsonaro no es promover esto, que esto ya es un problema de las quemas controladas porque se salen de control, las sequías, el cambio climático. Lo que Bolsonaro está promoviendo es que avances, que te tires el bosque. Y, o sea, a mí lo que me pareció alucinante de una de las cosas que veía mientras cubríamos el tema es que este 10 de agosto, ¿no? Un grupo de terratenientes en Pará, que es un estado amazónico importante, deciden crear el Día del Fuego, ¿no? El 10 de agosto. El Día del Fuego, ellos deciden ponerse de acuerdo para iniciar la temporada de quema todos a la vez, ¿no? Y entonces ese día en 2 estados de la Suena muy Amazonía. inteligente. ¿Pero por qué? Y una de las declaraciones que uno de los terratenientes o de los hacendados o de los agricultores da es que ellos le quieren mostrar al presidente Bolsonaro que están listos para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien dice que no es verdad, que esto es clarísima, todas las señales políticas que ha dado Bolsonaro para promover, y hace poquito en la reunión que tuvo con los gobernadores amazónicos volvió a decir lo mismo, ¿no? Y es que justamente de abrir la frontera agrícola en función a responder también a oportunidades de mercado. Y en esa lógica es importante también ver cómo el mercado puede responder para
exigir que se genere mejores prácticas a nivel de la producción. Ok, vamos a una pausa y regresamos con eso último que me parece súper importante. Y estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos. Estamos con Jocelyn y con María Isabel y estábamos hablando de la importancia que puede tener el mercado, ¿no? Que sí suena gracioso porque normalmente cuando hablamos del mercado, no sé, se me viene a la cabeza la presidenta de la CONFIEP diciendo que el mercado no se equivoca, lo que se equivoca es la gente. Entonces, digamos, tenemos esta idea, ¿no? De que el mercado no suele tener una idea basada en la experiencia, ¿no? De que el mercado no suele tomar en cuenta el medio ambiente, no suele tomar en cuenta los derechos humanos, no suele tomar en cuenta ninguna entidad viva, no sea humano, animal o planta. Entonces, tras esta experiencia, digamos, bastante larga que nos plantea pues un mercado que evidentemente en el que participan personas que parecen no estar interesadas por otras personas, ¿qué esperanza podemos tener de que tenga una participación en mejorar la situación de la Amazonía? ¿Tenemos esperanza? Mira, debemos tenerla. Sí, yo creo que no hay, o sea, hay motivos para estar, para ser negativos, pero yo tenía un colega periodista brasileño que cuando hablaba de cómo cubrir, terminaba con una última diapositiva que decía, no se depriman. Porque es cierto, cuando tú cubres temas ambientales llega un momento en que te puedes deprimir porque parece que nada cambia. Pero eso también no es tan cierto porque hay experiencias de cosas que sí funcionan, ¿no? Sí. Entonces solamente voy a decir dos que a mí me parecen clave y que tienen que ver con lo que se puede hacer con la Amazonía, ¿no? La primera es el valor que tienen las áreas naturales protegidas en la conservación de la Amazonía, probado científicamente por un montón de papers y de informes que las áreas naturales protegidas están sirviendo como una barrera para la deforestación. ¿Están en peligro? Sí. ¿Necesitan más dinero? Sí. ¿A veces están rodeadas por narcotráfico y talas? Sí. Pero hasta el momento son importantes para la conservación. A las áreas naturales protegidas, súmale las áreas de conservación privada, que son nuevos modelos en varios países en las que gente que tiene territorios en la Amazonía deciden cuidarlos para conservar la biodiversidad. Eso cada vez está creciendo más y es importante porque son iniciativas privadas que se pueden multiplicar. Y lo segundo es el papel clave de los pueblos indígenas. A quienes se ha dejado de lado en este debate. Nuevamente, los pueblos indígenas han demostrado, los estudios, papers, en fin, que los territorios que están a nombre de los pueblos indígenas, porque eso también, la propiedad del territorio es un problema, que son resguardados por los pueblos indígenas, son los que mejor se han conservado en términos de deforestación. Es decir, esos territorios no han sido deforestados porque cada vez más los pueblos indígenas están desarrollando técnicas y están tratando de establecer una voz para cuidar sus territorios. Eso también, claro, y entonces, digamos, ahí hay un punto por el cual se puede empezar, ¿no? Sí. No todo está perdido. No todo y yo añadiría algo, o sea, algunos otros puntos. Finalmente el mercado lo definen los consumidores, que somos nosotros, todos nosotros. Entonces, la decisión de qué elegir, ¿no? Va a ser súper importante, ¿no? A la hora que vas tú a comprar, no sé, carne, y tomar en cuenta que esa carne tiene ciertas condiciones de producción que están, o con menos que tienen ciertas condiciones de cuidar la Amazonía, ¿no? Y que han tomado en cuenta prácticas que evitan la deforestación, va a ser una decisión importante, ¿no? Entonces los consumidores también tienen una decisión importante aquí y podríamos participar de esa forma con esta decisión de compra en al menos apoyar a que la tendencia a futuro vaya cambiando. Y que estas decisiones de países que quieren promover inversiones gigantes también sean evaluadas, ¿no? El otro tema es cómo nos preparamos. Y yo creo que aquí, y justo desde la Cooperación Suiza, en el marco de un programa en bosques de montaña, en bosques andinos, en donde también se practican las quemas justo en este periodo
de no lluvias, Sí. de sequía, ¿sí? La decisión de cómo manejar estos procesos, como bien dice, sí, es el Estado que tiene que estar participando. Los gobiernos regionales deben empezar a trabajar planes de prevención, pero también de cómo es hacer frente en caso se generen estos incendios. Y para eso implica tener equipos que estén preparados para hacer frente a estos incendios. No son los bomberos que están en las ciudades, sino tienen que estar capacitados para saber enfrentar al fuego en un incendio forestal. Que tiene condiciones totalmente distintas. Y a nivel de la comunidad también se exige cierta organización, no solamente para controlar el fuego que se impulsa, sino también para vigilar entre cada uno de cuándo es posible hacer fuego y cuándo no. Y acá es importante resaltar que en el marco, por lo menos en el caso de Perú, existe, y en la página del CENAMI existe una pestañita donde se informa sobre los focos de calor y las posibles alertas para evitar y no producir fuego en esos momentos. Entonces, ese tipo de información es súper importante, y cómo nosotros la utilizamos, cómo los medios están también utilizando esa información para informar a la población. ¿Cómo se socializa esa y se información? socializa, pero que implique que si hoy decidí ir a quemar para abrir, no sé, para limpiar mi chakra, bueno, la tome en cuenta y diga no, hoy día no, porque puedo generar un incendio. Y ese tipo de alertas son súper importantes, se practican en otros países como una medida de prevención, en donde los fuegos o los incendios forestales son bastante repetitivos, ¿no? En España, incluso en la zona norte e incluso en Chile también. Entonces son medidas que podemos poner en práctica también y que implicarían también asegurar esta cadena en términos de información, en términos de enseñar a la gente cuándo es posible hacer fuego para hacer quemas controladas y cuando no. Entonces hay una serie de trabajo aún pendiente por seguir avanzando para reducir estos impactos. ¿Y por qué en este debate, por qué en el análisis de la situación los pueblos indígenas quedan tan relegados? ¿Porque estamos acostumbrados a relegarlos? Sí, pero es una cuestión de poder, ¿no? O sea, digamos, poco a poco, si tú ves en el Perú, nuestro primer gran vistazo a la organización de los pueblos indígenas amazónicos, que es distinto a los pueblos indígenas andinos, ¿no? Que sí han tenido una mayor participación política. Fue en el Baguazo, ¿no? O sea, en el Baguazo por primera vez, de alguna forma, vimos la organización indígena amazónica establecida y ordenada de tal forma que tú veías que había una organización nacional, que había organizaciones regionales. Como todas las organizaciones, es difícil que se mantengan, ¿no? O sea, en algunos momentos ADC está mejor, en otros momentos tiene menos presencia, ¿no? Durante la COP que hubo en Lima fue un momento interesante para las organizaciones indígenas en Latinoamérica. Creo que tuvieron un papel importante. También dependen de los fondos que llegan, ¿no? Entonces, pero me parece que es un movimiento y una organización joven que poco a poco se está fortaleciendo, ¿no? La cuestión es, y que está tratando de trabajar con otros pares regionales, como COICA, como las organizaciones en ONIC, en Colombia, ¿no? En Bolivia. Pero efectivamente todavía me parece que les falta y que no han encontrado el espacio para tener una mayor decisión. Y yo creo que sería importante, de repente, este momento les permite empezar a tener una mayor incidencia, que en verdad, como te digo, o sea, hay todos los elementos que demuestran que los terrenos o las tierras, los territorios que están siendo administrados por ellos, están cumpliendo un buen papel en conservar la salud del ecosistema, ¿no? Sí, de hecho, acá, hay que resaltar el avance en el caso de Perú en el marco de la consulta previa para la reglamentación de la ley de cambio climático. Se ha establecido una plataforma indígena de consulta, y eso es muy importante, y que espero que se sirva como espacio para poder seguir discutiendo y tomar la voz desde las poblaciones indígenas en las decisiones estratégicas del país, ¿no? En efecto, el hecho que exista en cada país y diferentes organizaciones, y que además exista una organización amazónica, COICA, le da una fortaleza a futuro muy, muy importante. Pero hay capacidades que debemos seguir fortaleciendo. Una de ellas es el tema de comunicación.
como dijiste, ¿por qué no su voz no se escucha? Quizás es eso lo que tenemos que fortalecer, ¿no? Cómo ayudar y apoyar a que su voz se escuche, no solamente en la lógica del reclamo, sino también de propuesta, de generar decisiones, ¿no? Ahí tenemos un espacio por seguir trabajando. Y también a los jóvenes, porque eso también es importante, es la participación de los cuadros que han ido trabajando, van tomando ciertos espacios, y el hecho de permitir a nuevos cuadros jóvenes con nuevas ideas, mucho más en la lógica de fortalecer esta conciliación de intereses, es también una oportunidad para seguir trabajando y que su voz sea escuchada en los diferentes espacios de decisión, ¿no? Y bueno, para terminar, lamentablemente hay que terminar, se nos fue el tiempo. Este incendio va a tener consecuencias, ¿no? ¿Cómo estamos preparados para afrontarlas? Las consecuencias en términos ecológicos sí van a ser bastante extremas. No sabemos cómo va a afectar en términos de clima a futuro. Es una área muy grande la que está haciendo, o sea, la que se ha perdido, ¿no? En términos de la calidad, también para las mismas áreas alrededor, en términos de producción agrícola, regulación hídrica y todos los servicios ecosistémicos que estos bosques ya brindaban, van a ser probablemente un impacto gigante que debemos de estar preparados. En términos de restaurar estas zonas, y acá hay un factor importante que también está muy discutido, es cómo asegurar que esta área que ha sido quemada a futuro no cambie de uso a zona agrícola o a zona ganadera. Eso va a ser también importante, y cómo empezamos ya esfuerzos para empezar a restaurar, y sabiendo que va a tomar muchos años para restaurar estas áreas perdidas o quemadas. Entonces acá hay todo un trabajo que hay que sumar desde los diferentes niveles, ¿no? Incluso de la misma cooperación internacional, a nivel de la población, para asegurar que estas zonas quemadas no pase no pase a ser zona netamente agrícola, que luego pierda la oportunidad de generar servicios ecosistémicos que beneficien a toda la población, a todo el mundo. Bueno, si no funciona bien el gobierno, los gobiernos involucrados van a decir, bueno, ya que está quemado, sigamos nomás. Sí, es verdad, al final es eso el objetivo de la quema, ¿no? Ahora, lo preocupante es que la temporada recién empieza, ¿no? O sea, tenemos por lo menos un mes y medio más de esto, ¿no? O sea, para los que, la verdad, a mí me sorprende mucho la gente que dice, pero es normal. O sea, tenemos un mes y medio más de normalidad, entre comillas, en la que le van a sacar la mugre al territorio, ¿no? Entonces, eso es terrible, ¿no? Sí, la verdad que es, y considerando los escenarios a futuro, que no son tan a largo plazo, ¿no? Las condiciones en la Amazonía pueden ser realmente extremas en términos de temperatura y precipitación, que pueden generar condiciones que este tipo de procesos simplemente escalen rápidamente, y ahí sí vamos a tener realmente un problema de migración impresionante, porque ¿a dónde va a ir esa producción en términos de generar los niveles que están esperando como país? ¿A dónde se va a ir? Pero la cuestión es Buena pregunta. que en términos de ecosistemas es un círculo vicioso. O sea, las quemas, el bosque tiene una capacidad de regenerarse, ¿no? Pero conforme ha habido tantas quemas, el bosque pierde esa capacidad de regenerarse. Por lo tanto, se vuelve más susceptible a que las siguientes quemas lo afecten más, ¿no? Y conforme perdemos más bosque, perdemos también la capacidad de que ese ecosistema se restaure, y por lo tanto, con eso, los pueblos indígenas que cazan, que tienen que vivir ahí, y la fauna, que si tú eliminas un elemento que está en medio de la selva, eso no significa que solamente lo eliminaste ahí. O sea, tienes consecuencias que pueden venir hasta la selva de Perú, porque si tú cortas el proceso de transporte y de cómo se dispersan las semillas con algunas aves, en verdad te estás cortando una serie de procesos en términos de fauna, de peces, en fin, terribles para todo el ecosistema, no solo para ese pedacito que se quemó, ¿no? Entonces, en verdad las consecuencias, estamos bien lejos todavía de conocer qué tan devastadoras van a ser, pero son siempre devastadoras todos los años, lo son. Y de hecho industrias ligadas a la cosmética, por ejemplo, que están incluso, que utilizan justamente ingredientes que vienen de la Amazonía. ¿Qué va a pasar? Ya su fuente se quemó, entonces ellos en principio deberían también estar muy, muy atentos
y apoyar todos estos procesos para asegurar que la fuente de estos ingredientes que utilizan para generar diferentes productos que tienen un mercado increíble a nivel global estén disponibles, ¿no? Entonces acá hay todo un trabajo de empezar ya a planear la restauración de estas zonas y evitar a que, pues como dices, se debilite el bosque y esta capacidad de restauración que tiene de forma natural, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias chicas por haber estado esta mañana con nosotras. Bueno, nada, todos los que nos ven, los que nos escuchan, vamos a seguir el tema, vamos a seguir viendo cómo nos afecta y nada, nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.